capítulo 18, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Capítulo 18, versículo 1 al 3. Amén. Dice ahí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. También al 4, hermano. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Yo creo que nosotros, hermanos, no nos acordamos cuando nacimos, pero de algunas cosas cuando fuimos creciendo, si nos acordamos. ¿Sí se acuerda usted de algunas cosas cuando fue creciendo en algunas etapas de nuestra vida? Hermanos, cuando un niño nace, hablando de un nacimiento carnal o físico, es una bendición muy grande, hermanos. Dice la Biblia que herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y qué maravilloso es cuando alguna madre da a luz a un hijo, y que este hijo, hermano, no tiene maldad. Cuando nace, pues nace limpio, hermanos. No tiene pecado, hermanos, no tiene maldad, no conoce lo bueno ni lo malo. Y ya dependiendo mucho de la enseñanza que tengan los hijos, de eso depende mucho también el aprendizaje de ellos. La familia que nos toque o que nos tocó tener en aquel entonces, sin el conocimiento de Dios, pues quizá eran malos consejos, no buenos consejos. Familiares cercanos se le acercan a uno y le ofrecen vino, le ofrecen cigarro y quizá algunas otras cosas, y eso, hermano, se va contaminando el hombre. Conforme va pasando el tiempo, se llena de vicios, de maledicencia, de malos pensamientos, y muchos así mueren, muchos así acaban. Y muchos, por la gracia del Señor Jesucristo, hermano, la palabra de Dios alcanzó, llegó a nuestras vidas. Y ahora, por la gracia del Señor Jesús, muchos de nosotros hemos nacido de nuevo. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Hemos nacido de nuevo porque el Señor Jesucristo, ¿verdad?, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hermano, cuando está diciendo aquí la Escritura que habla el Señor Jesucristo, el versículo 3 dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Leía el Evangelio de Juan, capítulo 3. Damos gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos una bendición muy grande, hermanos, cada uno de nosotros. Amén. La bendición de Dios es la que enriquece. Esa es la bendición que nosotros tenemos por la gracia de Dios, y no añade tristeza con ella, hermanos. Esa bendición, sin duda, es Cristo, sin duda, la palabra, la enseñanza que ha llegado a nuestras vidas. Amén. Dice aquí, capítulo 3, versículo 1: y
Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y que de qué más, hermano, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Alabamos a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, este hombre Nicodemo era un maestro, según le dijo el Señor Jesucristo. Era maestro de Israel. Pero dice, no entendía esto. Se lo dice en el 10. Bueno, en el 9 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Y qué respondió el Señor Jesús, hermano? Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Qué maravilloso, hermano, es cuando Dios nos da entendimiento, ¿verdad que sí, hermanos? Que podemos entender su palabra, su misericordia, su amor, su bondad, que quizá en otro tiempo no supimos, no entendimos o no la veíamos y la teníamos muy cerca, hermanos. Todas las cosas que nos ha dado, todas las cosas que nos provió, aún estando, hermano, nosotros muertos en delitos y pecados, Él estuvo ahí, hermano, con mucha paciencia, soportándonos para su tiempo, obrar en nuestros corazones y hacernos nacer de nuevo. Si no fuéramos como niños, hermano, entonces no entraremos al reino de los cielos. Alabamos a Cristo, hermanos. Aleluya. ¿Saben de que hay muchos lugares, desafortunadamente, que bautizan, podemos ir muy a la ligera, sin una preparación, sin ninguna enseñanza, sin ninguna doctrina? Solo mencionan: he aquí hay agua, ¿quién se quiere bautizar? En mi familia me di cuenta de 2 bautismos que ellas 2 no eran convertidas, hermano, y así las bautizaron. No se congregan, no conocen la palabra de Dios y están batallando mucho por no entender quizá muchas cosas. Y pues el diablo, el Señor lo reprenda, hermanos. Sin duda, en esta parte, pues arremete hacia con ellas para que no alcancen su salvación. Y así como ellas, hay muchos, hermanos, que no tuvieron una doctrina, una enseñanza, no entendieron lo que es el bautismo. Solamente los metieron en el agua invocando el nombre, y si eso sí invocaron el nombre del Señor, porque a veces hay otros bautismos que solamente los títulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no nacieron, hermano, del Espíritu. Y
nacer del Espíritu, hermano, es mucho, muy importante. Porque cuando ya entiendo lo espiritual, cuando ya entiendo, hermano, la palabra del Señor y los propósitos que Él tiene para conmigo, puedo entender que Dios es mi Padre, que Él me ha engendrado por la palabra, y que ya entendiendo esto, hermano, puedo entender también que fueron perdonados mis pecados por fe, que también entiendo que soy una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo un nuevo nacimiento y qué bueno, gloria al Señor Jesucristo, que tuvimos, hermano, en su tiempo. Como dice ahí la carta a los Efesios, capítulo 4, en su tiempo tuvimos esto, hermano, y yo le doy muchas gracias al Señor Jesucristo por la palabra, hermanos. El Señor Jesús, hermano, nos dejó palabras de vida eterna. El Señor Jesús nos dejó una enseñanza, una doctrina, algo muy maravilloso, hermano, que no se puede pasar por alto y que no se puede hacer un lado tampoco, porque es lo que Dios nos dejó para poder ser como niños, hermano. Otra vez como niños. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 11. Amén, hermanos. Amén. Dice ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y Él mismo dio unos ciertamente, ¿qué, hermanos? Apóstoles, y a otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores, hermano, y otros doctores, o dice la versión 60, maestros. Es un ministerio, hermano, completo que el Señor Jesucristo dejó. Mire, aquí estamos leyendo una de las cartas del apóstol Pablo. Él dejó apóstoles, hermano, y aquí estamos leyendo una de las cartas de uno de ellos. Amén, hermanos. Cuando hablamos de profetas, hermanos, pues tenemos en el Antiguo Testamento muchos profetas, y aún en el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, por ejemplo, que son profecías, hermano, y algunos otros que por gracia, Señor, hermano, habló a nuestras vidas por medio de sus apóstoles y profetas. Amén. Y mire, nos dejó también evangelistas, hermano. Alguien, hermano, que nos habló del Evangelio de Cristo, hermanos, que nos habló del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Y cuando fuimos entendiendo estas cosas, hermano, empezamos a mirar el amor y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, y el propósito en el evangelismo, hermano, de que nosotros naciéramos de nuevo. Y entendiendo esto, hermano, pues nos llevaron a un lugar donde había un pastor. Le damos gloria a Dios por ello, hermano. Un pastor, y ahí también había quizá un maestro, hermano, o uno o dos maestros que también, por gracia de Dios, saben trazar las escrituras, saben enseñar conforme a la profecía, conforme al evangelismo y muchas cosas por la gracia de nuestro Dios. Y que por todos estos, hermanos, que el Señor dejó, es por eso, hermano, que nosotros estamos aquí. Porque dice el 12: ¿para qué son este ministerio? ¿Para perfección de quién? De los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanos. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de quién, hermano. Y a un varón perfecto a la medida de la edad de la estatura de quién, hermano. De plenitud de quién? De Cristo. Qué hermoso, hermanos. Nosotros teníamos
Cristo solamente de oídas, hermano. Muchas veces oíamos de Cristo que Jesús, que Jesucristo o que Cristo, pero no era el Cristo que ahora conocemos, hermano. El que se manifestó a nosotros por su palabra. Y bueno, el propósito es que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios es el conocimiento de su palabra, de los propósitos que Él tiene. Y llegar a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahorita voy a regresar aquí a un versículo, solamente quiero leer el versículo 17, como dice, ¿no? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya dice que no andéis más como quien, hermano, que andan en la vanidad de su sentido o en la vanidad de su mente. Como, hermanos, Pablo, haciendo énfasis en el ministerio, en lo que el Señor había dejado, les dice: pues digo, requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice el 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de qué, hermanos, de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza, o dice la versión 60, creo que dice lascivia, para cometer con avidez toda suerte de impureza. Y lo dice 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Fíjense, hermano, ¿en qué se centraron los profetas, hermano? ¿O cuál fue el punto principal, hermano, de anunciar? ¿En qué fue también el punto principal de anunciar, hermano? En los apóstoles y en los evangelistas o los pastores o maestros. ¿Qué, hermano, es lo principal para enseñarnos? Bueno, pues a Cristo, hermanos. A Cristo. Porque dice el 21: pero le habéis oído. ¿Sí hemos oído, hermano? ¿Y habéis sido por quién? ¿Por quién hemos sido enseñados, hermano? Por Él. ¿Quién es Él, hermanos? Cristo, hermanos. Nosotros no tenemos que hablar de otro, hermanos. Tenemos que hablar de Cristo, porque por Él somos enseñados conforme a la verdad que está aquí en Jesús. Y fíjese el 22: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Y dice el 24: y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a quién, hermanos, en justicia y en santidad de verdad, hermanos. Criados conforme a Dios o según Dios, hermanos. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Antes de tener esta enseñanza, nosotros, hermano, en nuestra vida había mucha mentira. ¿Cierto, hermanos? ¿O no echábamos mentiras? Sí, amén. Y muchos robábamos. ¿También, hermanos? Sí, muchos teníamos enojo. Hoy también quizá tenemos enojo, pero la diferencia es que no tenemos que pecar. Pero en aquel entonces el enojo, ¿qué nos hacía hacer, hermano? Actuar hasta a veces al pleito, y quizá muchos hasta con el enojo llegaron a la ira, y de la ira mataron, hermano. Y muchos, hermanos, de nuestra boca salían palabras torpes, hermano, palabras malas. Teníamos amarguras, enojos, iras, maledicencia, malicia, hermano. Eso todo lo teníamos. Y con la enseñanza del Señor Jesucristo y por medio de lo que Él dejó como ministerio, nosotros empezamos a aprender.
y empezamos, hermano, a adquirir conocimiento del Hijo de Dios. Y nosotros, hermano, empezamos a dejar las cosas que anteriormente son las que dominaban nuestras vidas. Son las cosas por las cuales estábamos muertos en delitos y pecados. Y Cristo, por su palabra, por su enseñanza, por lo que Él nos habló, hermanos, nos hizo nacer de nuevo para criarnos no conforme al viejo hombre, sino conforme a Dios, hermano, en justicia y en santidad de verdad. De Dios. Como niño, hermanos. Como niño. Como niño, hermanos. Alabamos al Señor Jesucristo. Y cuando esto sucede, por eso dice en el versículo 25: por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En lugar de mentira, ahora tienes que hablar verdad. Amén, hermanos. Y luego dice 26: airaos, pero no pequéis. Y aparte dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que si tú te enojaste, antes de que se meta el sol, tú te tienes que poner a cuentas, hermano. ¿Y antes era así? Hermano, anteriormente pleitos, iras, contiendas, disensiones, hermano, hasta podría decir por días, por semanas, o hasta el divorcio, si era en el caso de un matrimonio, o en el caso de una amistad. Enojados, hermano, con pleitos, ya no me hables, muchas cosas, muchas situaciones, hermano. Y dábamos mucho lugar al diablo. Por eso el 27 dice: ni deis lugar al diablo. ¿Cuántas veces dábamos lugar nosotros, hermano? El 28: el que hurtaba, no hurte más. Si eres una nueva criatura, trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar a los que padecieren necesidad. El 29: ninguna palabra torpe o corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. ¿Cuál es la palabra que es buena, hermanos? ¿Cuál será la palabra que es buena, hermano? La palabra de Dios es la palabra que es buena, que debemos tener nosotros, hermano, para que se edifiquen los demás. ¿Qué otra palabra podría salir de nuestra boca que edifique, si eso fue lo que le dejó, o el encargo que el Señor les hizo al ministerio, para perfección de los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo? Y si tú tienes la palabra, si tú tienes la enseñanza, la verdad que está en Jesús, hermano, ¿qué va a pasar ahí? Pues vas a edificar, vas a obrar para bien, para bendición. Alabamos al Señor Jesucristo. Y dice el 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo de Dios, hermano, es el que obra en nosotros, hermano. Es el que hace posible, por medio de su palabra, que nosotros podamos ser nuevas criaturas, que podamos ser como niños, hermano. Gloria a Dios. Vamos al Señor Jesucristo. Y ya dice el versículo 31: quítese de vosotros, ¿qué, hermano? Toda amargura y enojo, ira, voces o gritería y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. ¿Por qué todo esto, hermano? Pues todo tiene que ver con el versículo 24. Y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios, hermano, en justicia y en santidad de verdad. Alabamos al Señor Jesucristo. El versículo 14 dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
los sacrificios del error. 15. Antes siguiendo la verdad, como hermanos, el amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Eso de que crezcamos, hermano, es que tenemos que adquirir conocimiento, tenemos que adquirir, hermano, nosotros sabiduría, entender lo que es bueno y lo que es malo, y discernir entre esto para saber escoger y elegir lo que conviene a cada uno de nosotros, y no ser como niños fluctuantes, hermano. Fluctuar de aquí para allá, de allá para acá, y acá y por acá, y no afirmarnos en la doctrina del Señor Jesucristo, hermano. Siguiendo la verdad en amor, hermano, amando la palabra del Señor, amando a Cristo. Las cosas que Él nos ha enseñado son maravillosas. Alabamos al Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. Vaya ahí la primera carta del apóstol Pedro. Le damos gloria a Dios. ¿Cuántos nos gozamos en esta palabra? Bendito sea el Señor Jesús. Si el Señor nos habla, hermano, es porque hace falta algo en nosotros, si sabe eso, ¿verdad? Y también nos habla a veces para que nos gocemos porque estamos haciendo lo que nos manda. Y eso es bueno, hermanos. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ya cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, hermanos, es porque espiritualmente estamos mejorando, hermanos. Estamos recibiendo la palabra, lo espiritual, y sabemos que nos equivocamos, y sabemos que tenemos errores, y quizá a veces muchos sin el perdón todavía, pues mucho pecado, hermanos. Pero por eso llegó Cristo, por eso llegó la palabra, para hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. Y que nosotros por medio de ella podamos nacer de nuevo. Capítulo 1, versículo 22. Amén. Dice aquí: habiendo purificado vuestras almas, ¿de qué manera, hermanos? Con la obediencia de la verdad. Si leímos allá que sigamos la verdad, ¿cómo, hermanos? En amor. Cuando alguien ama la verdad, hermanos, se goza en ella. Y si la verdad de Dios, la verdad de Cristo, que el mismo Señor habla en nuestras vidas, nos dice lo que somos y lo que estamos haciendo mal, y si nosotros lo obedecemos es porque amamos la verdad, hermano. Y si nosotros amamos la verdad y obedecemos, eso nos va a purificar nuestras almas. Eso nos va a limpiar de todo lo malo que anteriormente estaba dentro de nosotros. Dentro del corazón salen los malos pensamientos. Dentro del corazón, hermano, hay maledicencia, hay adulterios, fornicaciones, mentira, falsedad, muchas cosas que Cristo por la verdad viene y quiere, hermano, renovarnos interiormente. Pero para eso tenemos que obedecer. Amén. Y dice el 23, ¿cómo sucede esto? Siendo renacidos no de una simiente corruptible, hermanos, sino de incorruptible. ¿Cuál sería, hermanos, en este caso? Una semilla, nacimiento, una semilla corruptible, hermanos. Pues si habláramos, hermano, la palabra esperma, si sabe que su palabra, el significado de ella es semilla, ¿verdad, hermanos? Esa semilla, hermanos, cuando fecunda con el óvulo de la mujer, ¿qué hay ahí, hermanos? Pues un nuevo ser, hermanos. Cuando esto sucede, y esto es también por gracia de Dios, hermanos, que se forme en el vientre de la mujer, hermano, un ser vivo, un niño, hermanos. Entonces, de esa semilla, que es el esperma, y del óvulo de la mujer, empieza a formarse
dentro de la mujer un nuevo ser, un niño. Pero eso es corruptible, eso perece, eso se acaba, ¿cierto? Nacemos y hay tiempo, es tiempo de nacer y tiempo de morir, porque es corruptible, es temporal, no es eterno nuestro cuerpo, hermanos. Lo que es nacido de la carne, pues carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, hermano, es diferente. Amén. Siendo renacidos no de simiente corruptible, hablando de eso, sino de incorruptible. ¿Cuál es lo incorruptible? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se seca la hierba y la flor, ¿qué pasa con ella? Se cae. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente o para siempre. No dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra es la que te puede hacer otra vez como niño, hermano. Ya no físicamente hablando, sino espiritualmente hablando, hermano, con el conocimiento de la verdad de Dios, lo espiritual en tu vida. Una mente renovada. Gloria a Dios. Ya no una mente como la que antes había nosotros, toda contaminada. Cuando uno llega al Señor, llega con mucha maldad, y la palabra de Dios empieza a enseñarnos, y cuando uno empieza a obedecer la palabra, la verdad, empieza a purificarnos, a limpiarnos, a obrar en nuestras vidas, a hacernos otra vez como niños. Gloria a Dios. Y esto solamente con el poder de Dios. Amén, amén. No hay más, hermano. El poder de Dios es tan grande y tan sublime que hace esto por medio de la palabra, por medio del Evangelio que nos ha sido anunciado. ¿Cuántos niños en Cristo vemos aquí? ¿Cuántas nuevas criaturas sabemos aquí? Que hemos nacido de nuevo, pero que también hemos mejorado, que hemos crecido y que no nos quedamos así enanitos, chaparritos en lo espiritual, que en verdad hemos crecido espiritualmente, que la palabra nos ha purificado cada día, que la palabra de Dios, hermano, ha obrado en nosotros, y que ahora tenemos discernimiento del bien y el mal, de lo bueno y de lo malo, y podemos actuar y podemos escoger lo que conviene, porque tú has sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Y qué dice el 2:1? Ahí mismo. Dejando ¿qué, hermanos? Toda malicia, hermano. ¿Por qué tenemos que dejar toda malicia? Porque ya nacimos de nuevo. Y me pongo a pensar en alguien, hermano, que ya nació de nuevo. Bueno, o nomás lo bautizaron en el agua y no nació del Espíritu. Porque no ha desechado lo malo, hermanos. No se ha apartado de la malicia. Quizá y todavía pueda traer pensamientos que no convienen. Quizá no ha sido purificado todavía porque no ha obedecido, ni sabe ni entiende esto, hermanos. No saben, hermanos. Por eso necesitamos ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La enseñanza aquí está. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores o maestros, para la edificación, para crecer espiritualmente conforme a la verdad que está en Jesús, hermano. Porque si no, hermano, antes
cómo actuábamos o cómo éramos, hermano. Y quizá todavía podemos ser así. Cualquier cosa, cualquier insignificancia de las cosas, hermano, que pasan y luego ya actúo carnalmente y no espiritualmente. ¿Sí me explico? O sea, mi conducta, hermano, es todavía carnal y no espiritual. No he crecido, no he aprendido. ¿Qué me falta? Pues la enseñanza, obedecer, purificarte, ser espiritual, ser espiritual. Y eso es buena palabra. 2:1 de nuevo. ¿Cómo dice la versión 60 en la primera parte, hermanos? Desechando pues. Desechando pues, hermanos. ¿Qué es desechar? Pues eso ya no, hermanos. Toda malicia, ¿y qué más? Todo engaño. Todo engaño. Hipocresía. Envidias y todas las detracciones. Todo, hermano. Desear. Como niños, ¿qué, hermanos? Recién nacidos. Como niños recién nacidos. La leche espiritual. La leche espiritual. No adulterada. O sin engaño, para que por ella, ¿qué, hermanos? Para que por ella crezcas para salvación. Aleluya. Ese es el punto principal de la palabra, hermanos. Que crezcas no para que te creas más que el otro, que yo sé más que tú. No, hermano, yo soy más espiritual que tú, yo ayuno, no, hermano, para tu salvación. Qué bueno que ayunes, qué bueno que ores, qué bueno que te entregues a Cristo, gloria a Dios, pero es para tu salvación, para que alcances tu salvación. Si no, hermano, pues ¿de qué serviría haber sido sumergido, pero no haber nacido en lo espiritual, ni saber qué tengo que dejar o qué tengo que desechar y sigo siendo el mismo quizá? ¿Qué pasó ahí? Todavía hay la malicia, quizá todavía hay también pleitos, quizá hay rencores, quizá hay amarguras. Paz de Cristo, hermano. Ya no. Si ya vamos creciendo. Ahora, si todavía estamos ahí, ¿qué hay que hacer, hermanos? Ir creciendo espiritualmente, desechando cada cosa que nos dañe y que también haga que eso dañe a los demás. Mis actitudes, mis formas de ser carnalmente. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si ya somos niños, bueno, no nos quedemos ahí como en los Corintios. Miren, primera carta a los Corintios, capítulo 1. Alabamos al Señor Jesús, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermano, por su palabra. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermosa sabiduría, hermano. Qué hermoso conocimiento tenemos de Dios, hermano. Sí, amén, aleluya. Para edificación nuestra, para que nosotros, hermano, vayamos creciendo espiritualmente. Le damos toda la gloria a Dios, hermanos. Capítulo 1. Amén. 1, versículo 11, vamos a leer ahí. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué había en los Corintios, hermano? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Había situaciones ahí, hermanos. Alabamos al Señor Jesucristo.
Y fíjense cómo, hermanos, más adelante, el versículo 30 dice: mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué, hermanos? Sabiduría y justificación y santificación y redención. Todo esto, hermano, es, como dice ahí en el capítulo 6, ahorita regresamos al capítulo 2, capítulo 6, versículo 9. A los corintios les dice estas cosas, hermano, y tiene que ver mucho con lo que leímos ahí. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y vean 11. ¿Y esto? ¿Qué dice, hermano? ¿Son algunos, digo ahí? Eso de erais algunos, pues que fueron en otro tiempo, hermano, fornicarios quizá, idólatras, adúlteros o afeminados, o que se echaban con varones o ladrones o ávaros o borrachos o maldicientes. Pero esto erais algunos, pero dice: mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre de quién, hermano? Del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, hermano. Aquí ya habían sido, hermano, ellos, según la Escritura, lavados con la sangre de Cristo, santificados por su palabra, hermanos, y justificados en el bautismo por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorioso, ¿no, hermanos? Eso, en esa parte de la Escritura les está hablando a los corintios, tenían mucha bendición, hermano. Le dice en el 16: pues no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo, porque serán, dice, los dos una carne. Y dice el 17: pero el que se une o junta, ¿a quién, hermano? Es 6:17. Pero el que se junta con el Señor o se une al Señor, un espíritu es con Él, hermanos. ¿Por qué? Porque ya somos justificados, y lo que es nacido de la carne, carne es, más lo que es nacido del Espíritu, podemos decir, un espíritu es, hermano. Por la justificación, por el perdón que Cristo hizo en nuestras vidas. ¿Le damos gloria a Dios, hermanos? Se regrese ahí al capítulo 2, por favor. Gloria a Dios, porque Él es grande. Bendito sea para siempre. 2:5. Vamos a ver desde el versículo 4. Amén. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración de qué, hermano, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, o entre maduros, dice su versión 60. Perfectos. Y sabiduría no de este siglo o de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de quién, hermano? De Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿O sabe qué? Nunca hubieran actuado carnalmente. Con el conocimiento de Dios, con la sabiduría de Dios, debemos ser diferentes.
Ellos gritaban: crucifícale, crucifícale. No entendían la sabiduría de Dios. Dice el 9: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de quién, hermano? De Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, hermano. Dios. Esto es glorioso, hermano. Cuando uno entiende esto, hermano, ya no vuelve a ser igual, hermano. Dice el 13: lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Que son locura y no las puede entender, porque decía de examinar o discernir espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 3:1. De manera, les habla a ellos, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a qué, hermanos, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda o manjar sólido, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Estaba una condición tremenda, hermanos. Y esto, hermano, pues no debe estar en nosotros, hermano, los que hemos nacido del agua y del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros, hermano? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Alabamos al Señor Jesús. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Alabamos a Cristo. Versículo 1. Amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en quién, hermanos. ¿Sí se acuerdan lo que dice segunda carta a los Corintios 5:17? Desde modo que si alguno está en quién, hermano, ¿qué es, hermano? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ahora pues ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué, hermano, a la carne, mas conforme al Espíritu, hermano. Si hemos nacido del Espíritu, no tenemos que andar conforme a la carne. ¿Si estamos de acuerdo, hermano? Tenemos que andar conforme al Espíritu, hermano. Yo creo que todos hemos batallado con nuestra condición humana, ¿o no, hermanos? En algún tiempo nosotros, hermano, pues teníamos hábitos, teníamos costumbres, malos pensamientos, cuestiones necias, no sé. Y que cuando Cristo empezó a enseñarnos, a hablarnos, pues a nosotros, hasta muchas veces hasta enojo ocasionó en nosotros por no querer recibir o obedecer la palabra de Dios. Pero cuando nosotros fuimos humildes a recibir su enseñanza, ¿qué pasó ahí? ¿Qué obró ahí, hermanos, del Señor? Pues empezó a hacer un cambio en su vida y en mi vida, a quitarme todo aquello, hermano, por el cual
estaba yo apartado de Cristo. Y con Cristo, no qué bonito, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonito es eso, hermanos. Que Cristo sea en nosotros, nacer espiritualmente, que Cristo sea en nuestras vidas, el Espíritu de Dios esté con nosotros, hermano. Si no, ¿cómo podría nacer uno de nuevo? Alabamos al Señor Jesús. Versículo 14. Porque todos los que son, ¿qué, hermanos? Guiados por quién? Por el Espíritu de Dios. Los tales son hijos de Dios. Gloria a Dios. Estos que son guiados por el Espíritu, que nacieron por el Espíritu, hermano, que saben conducirse ya ahora con temor y temblor, estos son guiados por el Santo Espíritu de Dios. Y estos son los hijos de Dios, los que volvieron a nacer, los que vuelven, hermano, a ser como niños. Alabamos al Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5. Y Dios nos ayude a todos, hermanos, porque todos necesitamos crecer, todos necesitamos ser, hermano, cada día mejores para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Versículo 22, 5:22. Este fruto, hermano, es algo que debe haber en nosotros, hermano, como nuevas criaturas, como hijos de Dios, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de quién, hermanos, de Cristo, han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. 25. Si vivimos en el Espíritu, o si nacimos, volvimos a vivir por el Espíritu, andemos también en el Espíritu, hermano. Si vivimos, hermano, es por el Espíritu de Dios, hermano, que Él obró en nuestras vidas. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos perdonó y nos dio vida juntamente con Cristo en el bautismo, resucitando, hermano. ¿Para qué? Para tener vida juntamente con Él. Y si vivimos en el Espíritu, o si vivimos en Cristo, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. 6:1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué, hermano? Espirituales. Estos que son espirituales, hermano, precisamente son los que tienen el fruto del Espíritu. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? Alguien que tenga este fruto, restaurar tanto del Espíritu de qué? Mansedumbre, y luego considerándote a ti mismo, para que tú no seas también tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Si nosotros, hermanos, tenemos el fruto del Espíritu, va a haber mucha bendición, hermanos. Muchas virtudes aquí en el fruto.
espiritualmente, que no nos quedamos, ¿verdad?, limitados, pequeños, ¿no?, que con la enseñanza que se nos ha dado, con la leche espiritual no adulterada, sin engaño, con esa hemos crecido, crecido espiritualmente, aprendiendo. Y esto, hermano, es para sobrellevarnos, hermano, para poder, hermano, todos alcanzar nuestra salvación, ser como niños, hermano, sin malicia. Qué bonito es esto, hermanos, cuando vemos algo y que quizá nuestro pensamiento piensa cosas que no son, hermano. Se adelanta uno a pensar carnalmente y después nos damos cuenta que no era así. Y ay, Señor, yo pensé que era esto. Porque no sabemos discernir todavía lo espiritual. A veces se ve por ahí un rostro demudado, vamos a decir, en la congregación. Y luego pensamos quizá que ya está enojado o enojada, y resulta que lo que traía era una pena, un dolor de situación en su cuerpo, o quizá algo espiritual que le agobiaba o lo agobiaba, le hacía mal, hermano, y uno ya se adelanta a pensar. Hay muchas cosas, hermano, que necesitamos ir creciendo y viendo los unos a los otros, pero pensando espiritualmente, considerando espiritualmente, no carnalmente, hermano. Renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Todos, hermano, que el Señor Jesús siga obrando en nuestras vidas. Porque si no hacemos así, hermano, pues es que andamos carnalmente. Y si andamos carnalmente, pues en lugar, hermano, de alcanzar nuestra salvación, podemos perderla. Y terminamos en el capítulo 5 de ahí mismo, versículo 16. Dice aquí: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, y luego viene aquí, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, ¿qué pasará? No heredarán el reino de Dios, hermano. Si uno, hermano, practica estas cosas, en lugar de crecer espiritualmente y poder ser bendición del uno para el otro, nos quedamos, hermano, en una estatura no a la plenitud de Cristo, sino en una estatura carnal, hermano, una estatura de que nunca crecimos. Mucha enseñanza, mucha palabra, mucha sabiduría de Dios, pero no crecimos espiritualmente, y ahí nos quedamos en los pleitos, en las iras, en las contiendas, en las disensiones, y quizás en otras cosas más que están aquí. Y eso, hermano, en lugar de llevarnos a la salvación, nos va a llevar a la perdición, a estar fuera del reino de Dios, por no ser como un niño sin malicia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a usted y a mí, pero hay que practicar lo que hemos aprendido. Hay que crecer, hay que mejorar para no perdernos, hermano. Crecer para salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y deseo que Dios nos bendiga a todos, hermanos. La palabra que salió corra y sea glorificada en todos aquellos que escuchamos el mensaje.